Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un nombre propio que ha salido por parte de la web Defensa Central, Elie Okobo. Y más allá de darle mayor o menor credibilidad a lo que es la noticia de que parece ser que el Real Madrid se habría interesado, puesto el foco en el base escolta francés, pues lógicamente creo que es interesante hablar de un tipo que actualmente es de los jugadores dentro del puesto de base o de escolta más diferenciales del baloncesto europeo. Estamos hablando de un tipo que está liderando el Asvel Villeurbanne, que está haciendo auténticos partidazos y que por su manera de jugar, desde luego, podríamos decir que cumple con varios de los requisitos necesarios que tiene a día de hoy en el roster el Real Madrid de Pablo Laso, porque es un tipo que, como decimos, es base escolta, es un combo war, puede jugar de uno, puede jugar de dos. Es cierto que él, su, capacidad de estar más cómodo dentro del parquet creo que es más de escolta que de base, pero no es solo el típico tirador que sale de los carretones, de los bloqueos indirectos y tira con celeridad, que también lo puede hacer, sino que es un jugador que en ataque es sumamente capaz de generarse sus propios tiros de forma muy cómoda en situaciones incómodas ante los defensores encima, tanto exteriores como interiores, tirando a una pierna, tirando de manera sentada dentro del piso, como se suele decir, con los dos pies, y de manera que es muy difícil de frenar, porque además tiene muchísima velocidad a la hora de penetrar, pero tiene un grandísimo manejo de balón. Luego tiene la particularidad que conocemos bien de los zurdos, en Madrid con Fabián Coser, conocemos la particularidad que genera el zurdo, que muchas veces hace que sea más difícil de frenar por parte de los defensores. Un jugador que ya solo viendo sus estadísticas llama poderosamente la atención, pero este jugador de 24 años con pasado NBA, los Phoenix Suns, se crió sobre todo a partir del 2015 en el mítico Pau Orthez, equipo que ahora, digamos, no es de los más fuertes de Francia, pero que ha sido un clásico hace no más de 10 o 15 años. Un jugador que, parece que de momento no tiene acomodo en la NBA, que yo considero que dentro de una plantilla larga de la NBA podría estar perfectamente, pero oye, si ha declinado esta posibilidad porque fue despedido hace un año, fue cortado por parte de los Phoenix Suns y ha considerado volver a Europa, pues bueno, a lo mejor su valor es ahora hacer una gran carrera en Europa. Así que nos quedamos con eso, con un jugador que aporta muchísimo dentro del espectro ofensivo, que en defensa también tiene una gran capacidad para poder rebotear, es un tipo que ayuda en el rebote, obviamente dentro de que es un base escolta, pero puede ayudar al equipo porque es muy proactivo, tiene buenas piernas defensivas, es un muy buen defensor y luego además es que tiene muchísima proactividad y electricidad a la hora de moverse en horizontal, ¿no? A nivel defensivo. Así que me parece un jugador muy completo, que obviamente su gran punto fuerte es el ataque, los puntos que puede anotar desde la línea de 6,75, sus porcentajes son espectaculares, pero es un tipo que no se corta a la hora de anotar cerca del aro y que puede tirar por encima de los pivots, buscar bandejitas, en fin, un jugador que, como digo, no sé si realmente el Real Madrid está interesado, pero que ojalá sea así y estén interesados en él, porque es a día de hoy uno de los grandes proyectos de bases escoltas del baloncesto europeo y que, nos vendría fenomenal porque es verdad que el Real Madrid necesita un tirador, necesita un ejecutador dentro de la línea exterior y Elie Okobo, perfila perfectamente todo este tipo de características. Así que veremos qué es lo que pasa. Nombre propio, Elie Okobo.